Buenas tardes, maestra. Nosotros vamos a hablar sobre los métodos de modelo de optimización. Nuestro equipo está conformado por Gerardo Vela, Sergio Ramírez, Ángel Astello, Guillermo Mar, Cristian Vázquez y César Velasco. En esta exposición no va a haber ni a mi compañero Gerardo Vela ni a mi compañero César Velasco. Uno es porque está enfermo, está delicado de salud, y otro por cuestiones de trabajo. Bien, vamos a empezar a hablar sobre los métodos de modelo de optimización. Los métodos de modelo de optimización es una rama de las matemáticas que consiste en el uso de los modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. Frecuentemente trata del estudio de complejos sistemas reales con la finalidad de mejorar o optimizar su funcionamiento. Todo esto ha determinado a las operaciones que permite el análisis de la toma de decisiones, teniendo en cuenta, obviamente, la escasez de recursos. También tenemos en cuenta diferentes campos del saber que se esfuercen en buscar la mejor manera de hacer funcionar los sistemas, es decir, los conjuntos de hombres y máquinas que actúan coordinadamente para lograr un determinado fin. Así como tal, problemas de planificación de la producción, transporte de mercancías, asignación de tripulaciones, gestión de inventarios, incertidumbre y conflicto, organización de líneas de espera y mantenimiento y reemplazamiento de equipos. Son solo una breve muestra de algunas de las situaciones que admiten un tratamiento práctico mediante la utilización de un modelo matemático de optimización. Bien, aquí podemos ver cómo se divide este programa. Se divide en 6 módulos. El primero es el modelo de optimización lineales, el segundo es modelos de optimización en redes, el tercero es modelos de optimización no lineales, el cuarto modelos de optimización probabilísticos y dinámicos, el quinto metaheurísticas y métodos heurísticos, y para finalizar el trabajo de fin de máster. La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros, palabra clave, en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecido. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento. ¿Por qué se llama renta fija? Bueno, se llama renta fija porque precisamente conocemos desde un principio la cantidad que nos van a pagar en cada momento. Generalmente pagan un cupón fijo cada 6 meses. Por ello, la rentabilidad es fija desde la emisión del título hasta el vencimiento. Estos pequeños prestamistas o inversores pueden acudir al mercado y vender estos títulos. En consecuencia, el precio de estos sí que varía. Ojo, no se llama renta fija porque el precio no varíe, como se podría confundir, y entonces, ¿por qué el interés de la renta fija es fijo? El interés es fijo si mantenemos los títulos hasta el vencimiento, ya que el emisor se ha comprometido a ello. Si el precio sube o baja en los mercados financieros durante el tiempo en el que esté cotizando el título, no nos importa, siempre y cuando no vendamos el título. En ese caso, el tipo de interés que vamos a recibir va a ser el que prometieron al principio. Si vendiéramos o comprásemos antes del vencimiento, el interés sí que sería diferente. Tipos de renta fija. Existen 2 tipos de renta fija: la renta fija que proviene de deuda pública y la que proviene de deuda privada. Por otro lado, existen diferentes tipos de deuda en relación a su capacidad de devolución asignada por las agencias de clasificación crediticia. La deuda pública es emitida por entes públicos, por ejemplo, un país. Deuda privada es emitida por entidades privadas, por ejemplo, una empresa del sector textil.
Los títulos de renta fija son activos financieros parecidos a los préstamos bancarios. Las diferencias radican en que la renta fija, la deuda total se divide entre un gran número de prestamistas que compran. A la terminología en renta fija. Es importante conocer bien la terminología de la renta fija si vamos a trabajar con ella. El emisor es la entidad pública o privada que emite la deuda, es decir, los títulos. El principal o nominal del bono es la cantidad de dinero que pide prestado el emisor correspondiente a cada título. El cupón es el tipo de interés que debe pagar el emisor. Y la fecha de vencimiento es el momento en el que el emisor debe devolver el dinero, momento en el que termine el préstamo. Como sabemos lo que nos va a pagar el emisor en cada momento, podemos calcular el precio teórico de los títulos sumando los flujos futuros de caja que vamos a recibir. Unos ejemplos de la renta fija es si una empresa emite un bono a un año con un valor nominal de 1,000 euros y un cupón de 5%, significa que nosotros en el momento de la emisión vamos a prestarles 100 euros y al cabo del año, en la fecha de vencimiento, ellos nos darán 150 euros. Por lo tanto, en el mercado secundario, el precio de este bono irá subiendo desde los 1,000 euros en el momento de la emisión hasta los 1,050 euros a final del año. Sí. Generalmente los bonos se suelen emitir al descuento. Esto es cuando la cantidad que pagamos en la entidad en la emisión de título está por debajo del nominal y la cantidad que la entidad nos devolverá en la fecha del vencimiento será el principal. Continuando con el siguiente tema, es Venture Capital. Se denomina Venture Capital a todas aquellas inversiones que a través de acciones sirven para financiar compañías de pequeño o mediano tamaño. Normalmente se denominan startups, que son empresas que tienen muy pocos años de vida y se encuentran en su primera fase. Estas empresas no cotizan en bolsa y no pueden obtener la financiación deseada en mercados públicos de acciones o mediante otras formas tradicionales de financiación de empresas, como por ejemplo de los bancos. Las compañías que buscan ese tipo de capital o financiación son generalmente pequeñas, con un elevado riesgo, sin una historia que les avale sus flujos de caja futuros, que suelen ser negativos en sus primeros años de vida y que están dispuestos a ofrecer grandes posiciones en capital de la empresa a aquellos que ofrecen como Venture Capital a cambio de hacer crecer su negocio. Normalmente suele haber muy pocos activos tangibles que puedan servir de colateral. El colateral es la garantía en relación a la transacción del préstamo en estos préstamos bancarios. Entre las ventajas para aquellos que realizan el Venture Capital no solo está la rentabilidad que pueden obtener, también es muy relevante la experiencia que obtienen, los contactos y el asesoramiento estratégico que puedan realizar. Hola, buenas noches. Antes que nada, una disculpa, profesora, por no haber poder formado parte hoy del equipo, pero aquí estamos dando mi parte después de un arduo día de trabajo. Como continuando con el siguiente subtema, que son las etapas de un Venture Capital. La primera etapa es la recaudación de fondos. Normalmente es una etapa que dura entre 6 meses y un año. La capital de capital riesgo busca fondos de los inversores, pero en ningún caso son invertidos. La siguiente es la búsqueda de inversiones. Una vez que el fondo del capital riesgo es cerrado a nuevos inversores, se empieza a buscar oportunidades de inversión. En esta segunda etapa, tampoco son invertidos los fondos recaudados. En cambio, sí que se diseñan las comisiones. Esta etapa puede durar hasta 5 años. La siguiente etapa es el compromiso de inversión. En esta etapa se decide en qué compañía se va a invertir y qué cuantía del fondo se va a destinar a cada una de ellas. En esta etapa sí que son invertidos los fondos en las empresas, que como regla general no suelen dar rentabilidad positiva.
Esta etapa suele coincidir en el tiempo marcado con la etapa anterior y suele durar entre 3 y 5 años. La siguiente es la gestión de inversiones. En esta etapa ya todo el capital ha sido invertido. Es aquí cuando la entidad de capital riesgo empieza a gestionar la cartera de empresas y proveedoras de conocimientos y experiencias de negocio. En esta etapa la inversión empieza a dar beneficios y es cuando se empieza a desarrollar un plan de salida. La siguiente es la liquidación de fondo. El fondo se cierra y los beneficios son distribuidos entre los inversores y la entidad de capital riesgo, que son las comisiones. Aquí podemos ver una pequeña gráfica que nos identifica cuál es el valor del fondo y una línea transversal que es la que indica el tiempo. Y para concluir nuestra presentación, le dejamos aquí nuestras fuentes de información, que es la bibliografía. Y le agradezco su tiempo y espero verla pronto. Hasta luego.